Buenas, esta es nuestra presentación del proyecto final de la clase de base de datos 2. Nosotros somos el grupo número 1 y estamos integrados por Luis Hernández, Diana Hernández, Kellen Ramos, y la clase es impartida por el ingeniero Constantino Sorto. Vamos a empezar a explicar nuestro proyecto. Buenas, mi nombre es Kellen Ramos y voy a empezar la explicación de nuestro proyecto. Bueno, como introducción, para que entiendan mejor de qué trata, nosotros somos un grupo de amigos que desea formar una empresa de desarrollo de videojuegos. Previo a esto, queremos conocer ampliamente el mercado de los videojuegos. Por eso, nosotros creamos una base OLTP en la que se almacena todo tipo de información relacionada con estas. Entonces, una vez que tenemos esta información, nosotros queremos desarrollar nuestros KPIs para llegar y presentar un dashboard y a través de esos dashboards nosotros poder tomar decisiones en cuanto a qué vamos a desarrollar y todo eso. Entonces, le vamos a empezar a explicar nuestro OLTP. Esta es nuestra base de datos OLTP. Entonces, nosotros hicimos una sola base de datos. Aquí incluimos la del API. ¿Qué API usamos? Usamos el API de RAW. Es una página de juegos y aquí podemos ver la documentación y obtener nuestra llave. Entonces, acá vemos que nos da para 500.000 datos y más de 50 plataformas diferentes. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros sacamos las tablas juegos, la tabla de tienda, la tabla de plataforma, la lista de plataforma, la lista de tienda. Estas las sacamos del API, pero la de juegos solo sacamos ciertos atributos. ¿Qué atributos? El ID de juego, el slug, el nombre, la fecha de lanzamiento, la imagen de fondo, ranking top y tiempo de juego fueron sacadas del API. Ya estos datos fueron los datos que nosotros le pusimos. Entonces, en el API nos decía que nos daba que un juego puede estar en varias tiendas a la venta o disponible en varias tiendas. Entonces, acá tenemos el ID de juego y el ID de tienda. Entonces, para crear nuestra lista de tiendas, porque un juego puede estar disponible en varias tiendas. Y tenemos nuestro catálogo de tiendas, lo mismo de la lista de plataformas. Un juego puede estar disponible para varias plataformas diferentes. Por ejemplo, puedo tener GTA para PlayStation 4, pero también está para PC. Entonces, esta es más que toda la finalidad de estas tablas. Y aquí creamos nuestra lista de plataformas con ID de juego y ID de plataforma y nuestro catálogo de plataformas. Luego, en esta parte de aquí, que ya son los datos que nosotros ingresamos, que creamos una tabla de ID de clasificación, porque un juego tiene una clasificación, por decirlo así, es para todo público, solo para adultos o solo para mayores de 10 años. Entonces creamos un catálogo de clasificación y este catálogo tiene un ID y un nombre de clasificación. También un juego tiene un género, entonces de acción, de autos puede ser, o de plus o de familiar, y todos esos. Entonces tenemos que ID de clasificación, de género, perdón. Entonces tenemos una tabla de género que es un catálogo. Luego tenemos que el juego pertenece a una empresa específica. Entonces vemos que aquí está nuestra tabla de empresa. Entonces esta tabla de empresa tiene ID de empresa, nombre de la empresa, y la empresa tiene un país de origen. Entonces el país de origen, que es otro catálogo, creamos una tabla de país, tiene un ID de país, un nombre de país y un código. Luego tenemos el ID, luego tenemos esta lista de evaluación. Entonces, vimos que es importante porque los juegos son evaluados por los usuarios o por las personas que los juegan. Entonces, creamos una lista de evaluación. Entonces, en esta lista de evaluación estamos haciendo referencia al ID de juego. Un juego puede tener varias evaluaciones de usuarios diferentes. Entonces, y también tenemos un ID de evaluación. Entonces, el número de evaluaciones, por decirlo así, un juego fue calificado por 10 personas diferentes. Entonces, van a haber 10 calificaciones. Luego tenemos el ID de evaluación. ¿Cuál fue la puntuación? Si vemos nuestra tabla de evaluación, ¿cuál fue la puntuación que le dio un usuario
a un juego. Entonces, creamos un catálogo porque por lo general se califica por cantidad de estrellas, por decirlo así, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Si va desde que es bueno o que es malo hasta que es excelente o muy bueno. Entonces, aquí creamos un catálogo de clasificación y, como dije, es asignado por un usuario esta evaluación. Luego tenemos nuestra tabla de usuarios y esta tabla de usuarios está compuesta por una llave primaria de ID de usuario. Este usuario tiene un nombre de usuario, un primer nombre, un primer apellido, un email, una fecha de nacimiento y un ID de país. Entonces, esta sería nuestra OLTP. Y ahora vamos a ver cómo poblamos nuestra base. Bueno, les voy a explicar la aplicación que hicimos para llenar nuestra base de datos. Entonces aquí vemos que tenemos 3 botones. Entonces nos vamos acá a la parte de nuestro código y vemos que cuando damos clic a botón 1 nos sale llenar juegos, o el botón 2 llenar usuario y llenar evaluación. Entonces viene acá y va a buscar la web si coinciden estos resultados, si no va a generar un error. Entonces viene acá y busca. Entonces vamos a buscar controller principal. Y en el controller principal vamos a buscar la función JSON. Entonces va y busca controller principal y viene y busca la función JSON. Entonces empieza a ejecutar todo el código que está aquí adentro. Entonces aquí adentro tenemos nuestra conexión. Esta es la conexión a la API. Entonces esta hace la petición. Aquí le mandamos el URL que nosotros queremos. Entonces le especificamos que queremos los juegos. Y queremos, bueno, esta API nos regresa por página, o sea, página 1, página 2, página 3, y cada página trae diferente cantidad de juegos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros queríamos obtener bastante datos. Entonces, lo que hicimos fue agregarle esta variable acá para indicar qué página queríamos ver. Entonces, la primera vez que pasa, agarra página 1. Entonces, pues le pusimos un while. Entonces, va a estar pasando hasta que nosotros le indiquemos cuántas páginas queremos. Entonces, nosotros para nuestra aplicación le pusimos 5.000 y por 5.000 páginas que buscó, obtuvimos una cantidad total de juegos de 148.000 juegos aproximadamente. Luego tenemos que especificar la llave, porque si no le especificamos la llave, no nos bloquea el acceso. Luego, una vez que hacemos la petición, venimos y obtenemos una respuesta. Esta respuesta es un JSON. Entonces, ese JSON nosotros creamos un archivo llamado juegos.json para poner todo ese contenido, lo ponemos en ese archivo JSON. Entonces vemos que acá se nos coloca la información. Luego tenemos acá que queremos obtener esa información de ese JSON. Entonces obtenemos la información de ese archivo de JSON y lo que queremos hacer, o sea, lo obtenemos con la finalidad de decodificarlo. ¿Qué pasa? Si yo quiero guardar los datos, yo en JSON no puedo. Entonces los transformo en un array. Entonces este array yo ya lo puedo manipular, la información que trae adentro, para meterla en JSON. Entonces vamos a ver más adelante cómo se imprime este array o cómo se codifica. Luego, ¿qué pasa con nuestra API? Nos ponía un encabezado. Si nos fijamos en esta parte de acá, nos ponía este encabezado. Entonces, lo ideal es que nos tire desde acá la información para empezar a buscar. Pero no, ellos le ponen un encabezado a cada página. Entonces, nosotros, por decirlo así, manualmente no se lo podemos quitar, porque son 5.000 páginas. Entonces, tendríamos que quitárselo para 5.000 veces. Entonces, lo que hicimos fue este for está recorriendo nuestro arreglo. Y este de adentro, por decirlo así, estos dos son los que limpian la información y hacen el salto hasta este lado de acá para ya obtener la información limpia sin necesidad de que nos esté generando error, porque separaba el programa, nos decía que se quería ingresar un ID que era del tipo texto. Entonces, y como nosotros el ID es tipo integer, entonces nos dimos cuenta que lo que se estaba queriendo almacenar era esta parte de acá. Y entonces, de esa forma pudimos solucionar eso. Entonces, y ya una vez acá ya nos empieza a obtener los datos de forma limpia. Entonces, ¿qué hace? Entonces, va a nuestro archivo JSON y busca, bueno, nuestro array, entonces busca, ¿hay alguna coincidencia con este nombre? Entonces, sí hay. Entonces, guarda ese nombre, pero esto lo hace con el array, como les dije. Entonces, ¿hay coincidencia? Sí, aquí está el nombre ID. Entonces, esto de aquí se almacena en nuestra variable y así lo hace para cada uno de los datos.
¿Qué pasaba con con la información también? Que, por ejemplo, un juego estaba en la página 1, entonces el juego 1 está en la página 1, pero ese mismo juego podía aparecer en la página 100. Entonces, ¿qué pasaba? Había un error porque se quería ingresar una llave duplicada, ¿no? Entonces, se hacía que se frenara el programa y nos generaba error. Entonces, para eso, lo que hicimos fue obtener los datos de los ID de los juegos y ver, ¿existe ese ID, el que yo ando buscando? Ah, si existe, entonces que salte y no almacene los datos de los juegos. Entonces, que se vaya a buscar otro nuevo juego. Pero si no existe, entonces que venga y lo inserte en nuestra base de datos. Entonces, así eliminamos ese problema. Luego llenamos la tabla de plataformas. Esta plataforma, nuestro archivo es, en esta parte de acá lo obtenemos, pero este de acá es un arreglo, es otro arreglo, por decirlo así, un arreglo dentro de otro arreglo. Entonces, en la parte de acá lo que hacemos es recorrer este arreglo. Entonces, si vemos por acá, tenemos la parte del arreglo. Entonces, obtenemos este arreglo de plataforma. Si nos fijamos, dice plataforma. Entonces, aquí obtenemos el ID y todo eso. Entonces, tenemos que estar recorriendo cada vez que encuentra plataformas. Acá obtenemos plataforma 1, plataforma 2. Entonces, cada vez que obtiene la plataforma, yo quiero obtener los datos del ID de plataforma. ¿Para qué? Para poderlo almacenar con el ID de juego. Este ID de juego es el mismo que yo estoy ingresando acá arriba. Entonces, así se llena la tabla de lista de plataformas. Luego hacemos exactamente lo mismo con la lista de tiendas. Luego queremos llenar nosotros los usuarios, que son los que van a dar la calificación. Entonces, en esta parte de usuarios, nosotros creamos una variable faker, usamos faker. Entonces, declaramos esto. Nosotros le pusimos que hasta que sean 5 usuarios, nosotros queremos llenar en este caso 5 usuarios. Para nuestra aplicación real le pusimos 100.000 usuarios, creamos 100.000 usuarios. Ahorita para demostración solo vamos a crear 5. Y acá está generando este RAM, está generando ID de país. Como vimos, un usuario tiene un ID de país. Entonces le asigna al azar el ID de país. Luego a través de faker asignamos nombre y apellido. Este username es la combinación del primer nombre y del primer apellido. Luego tenemos el email, que también lo obtenemos o lo generamos a través de faker. Y la fecha. Esta fecha le damos un formato de años, meses, días, y que el máximo de tiempo va a ser, que se puede asignar, va a ser 2005. Y porque una persona, vaya, que nació en el 2021 no puede hacer no puede evaluar, ¿va? Porque es un bebé. Entonces, y el mínimo le pusimos 1950. Entonces, luego almacena estos usuarios en nuestra tabla de usuarios. Entonces, por último, creamos la parte de llenar de evaluación. Entonces, obtenemos la lista de ID de juegos, porque lo que estamos evaluando es un juego. Entonces, luego generamos al azar. Esto me devuelve un arreglo de ID de juegos. Entonces, estos dos me lo recorren. Y luego nosotros asignamos la evaluación al azar. Entonces, nosotros creemos el número de evaluación se está generando. Vamos a ver, no, la evaluación se está generando de forma aleatoria. Entonces, si vemos, entonces acá, por decirlo así, un juego puede haber sido evaluado por 10 personas, pero no todos los juegos van a ser evaluados por 10 personas, quizás 5. Entonces, así generamos esa al azar, cuántas personas evaluaron. Entonces, luego empezamos a llenar todas las evaluaciones. Por ejemplo, si se fueron 10, entonces vamos a llenar las 10 evaluaciones de un juego. Entonces, al azar se generan los IDs de los usuarios. En este caso, le ponemos de 1 a 5 porque vamos a generar 5 usuarios. Y le ponemos el rango de evaluación, o sea, si una persona asignó 5 puntos, si asignó 3 puntos, cuánto fue la calificación que le dio. Y una vez teniendo esos datos, solo los mandamos a llenar nuestra lista de evaluación. Entonces, esto sería todo. Entonces, si vemos, vamos a probarlo. Entonces, vemos que está vacía esta tabla. Vemos que está vacía esta tabla y lo único que llenamos fueron los catálogos. Entonces, si le damos clic, vamos a ver vamos a ver el de juego. Entonces, para que miren que está vacío. Y si le damos acá a llenar datos de juego, empieza a llenarlo. Entonces, vemos, este es el array, o sea, aquel que les mostré de JSON, este ya es el array con los datos que nosotros vamos a manipular para meterlos a la base. Luego vamos a llenar los datos de usuario. Entonces, si vemos, se nos generaron 5 usuarios diferentes con diferentes nombres. Y por último, vamos a llenar
datos de evaluación. Entonces, si se fijan, aquí empieza a decir todos los usuarios que estuvieron evaluando. Entonces, y ahí me lo genera al azar. Entonces, esto sería todo de la aplicación. Entonces, si vemos acá, solo para que quede evidencia de que sí funcionó. Entonces, acá vamos a ver este de acá, vemos que ya se ejecutó, y este de acá, vemos que ya se almacenó. Entonces, esto sería todo por la parte de aplicación. Ahora tenemos nuestros KPIs. Entonces, para el primer KPI, que es juegos género clasificación, lo que queremos tener es, tenemos la dimensión de género, la dimensión de tiempo y la dimensión de clasificación. ¿Qué queremos ver? Queremos ver la cantidad de juegos por género, y lo vamos a ver a través de los años. Luego tenemos la cantidad de juegos por clasificación, y también va a ser a través de los años. Luego tenemos nuestro hecho juegos lenguaje. Lo tenemos con las dimensiones de lenguaje y la dimensión de empresa. ¿Qué queremos ver de Queremos ver la cantidad de juegos que han sido desarrollados por X lenguaje en X empresa. Entonces, por decirlo así, Nintendo, ¿con qué lenguajes o cuántos juegos ha desarrollado con C++ o con C#? Entonces, esto es lo que queremos ver. Luego, tenemos nuestro hecho de lista de evaluación. Entonces, tenemos la dimensión de evaluación, tenemos la dimensión de juegos y tenemos la dimensión de empresa. Entonces, si vemos, este es un copo de nieve. En que queremos ver las puntuaciones, el ponderado de puntuaciones que ha sido asignado por los usuarios a un juego específico. Por decirlo así, por ejemplo, GTA tiene una ponderación de 5 de 5. Entonces, esto es lo que queremos ver, pero al final vamos a presentar el dashboard con los mejores juegos de cada empresa. Entonces, y vamos a ver las mejores puntuaciones. Luego tenemos la tabla, nuestro hecho de juegos por plataforma. Entonces, en esto tenemos las dimensiones de plataforma y la dimensión de juego y la dimensión de tiempo. También es un copo de nieve, si podemos observar. Que queremos ver la cantidad de juegos que se está desarrollando para X plataforma. Ejemplo, ¿cuántos juegos se está desarrollando para Nintendo 64 o para Xbox 360? ¿Cuántos juegos hay desarrollados para cada uno de estas plataformas? Entonces, estos serían los KPIs. Ahora los dejo con mis compañeros que les van a seguir explicando más del proyecto. Muy buenas, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Diana Hernández y a continuación voy a proseguir la explicación, en este caso, de mostrarles los ETLs que creamos a partir de nuestros diagramas de KPI que vimos en el clip anterior. Entonces, aquí podemos ver que para hacer nuestros ETLs necesitamos las dos tablas, una que es la OLAP y la otra que es la OLTP. Entonces, luego de eso, aquí tenemos tres conexiones. Aquí están las conexiones, son la conexión OLDB, en este caso para la OLAP, y tenemos dos conexiones, una para la OLTP y la otra para la OLAP, y estas conexiones son addon.net. Entonces, en este caso yo les voy a mostrar este datamart de juegos. Este datamart de juegos está compuesto por dos dimensiones, una de clasificación y otra de género. Y también tenemos el hecho, que es juegos género. Entonces vamos a mirarlo, vamos a darle clic al Insert Update y podemos ver que aquí está el origen OLTP y el origen de la OLAP. Entonces vamos a clicar aquí y podemos ver que el modo de acceso es clasificación, la tabla de clasificación junto con todos sus atributos. Vemos el preview y vemos que están efectivamente los atributos.
Aquí también tenemos la OLAP. En este caso, nosotros creamos una tabla para que aquí se almacenaran. Luego usamos estos sorts para ordenarlos. Y luego aquí usamos este merge join para mezclar, perdón, las dos tablas. En este caso, para diferenciarlas, colocamos el alias ID clasificación y nombre clasificación para las tablas de la OLTP y para las tablas de la OLAP de _ID clasificación, de _ID nombre clasificación. Y estas, el tipo va a ser left outer join, también muy importante. Luego de eso se hace un condicional, que aquí están nuestros dos registros, el registro nuevos y el registro modificado. El registro nuevo tiene una condición is null, que se hace con el de ID clasificación, que eso es por parte de la OLAP, y en la parte de registros modificados se hace una especie de comparación, que es el campo nombre clasificación por parte de la OLAP y que sea distinto al nombre clasificación de la OLTP. Luego de haber hecho esto, el registro nuevo se va a este destino .NET y el registro modificado se va aquí a este comando LDB. Este comando LDB, necesitamos la conexión por parte de la OLAP. Entonces se selecciona y aquí está nuestro SQL comando y aquí insertamos el update. Podemos ver que es un update de clasificación set, el nombre del campo, y se va a buscar mediante el ID de clasificación, que es nuestra primary key. Entonces, luego hacemos la relación de los parámetros en el mismo orden que aquí en el SQL, en el comando. Entonces, luego de esto ya estaría esta parte del insert update. Ahora vamos a pasarnos a esta parte del delete dim clasificación, que en esta parte podemos ver que han cambiado los órdenes. En este caso tenemos la OLAP al lado izquierdo y la OLTP al lado derecho. Entonces ambas, con el modo de acceso de DIN clasificación por parte de la OLAP y por parte de la OLTP tenemos nuestra tabla de clasificación. Se hace el orden de los sorts y luego de hacer el orden de los sorts se hace el merge join. En el merge join igual se hace la diferenciación en el alias, se seleccionan las dos a mezclar, y en el conditional el registro ahora se llamará registro eliminado y es nulo cuando sea con el ID de la clasificación de la OLTP. Luego aquí ya no hay destino, sino que lo que hay es directamente una OLDB, un comando OLDB, y aquí se hace la misma conexión OLDB con la OLAP. Aquí el comando de delete, que lo encuentre por el primary key de la tabla, y luego aquí ya el parámetro. Se hace la relación con el parámetro. Entonces, luego de hacer esto, también se hace el mismo procedimiento para las demás. Entonces vamos a inicializarlo para checar que todo esté correctamente. Se hace el mismo procedimiento tanto para el dim género como también para el hecho. En este caso podemos ver que ya se ha ejecutado correctamente. Entonces nosotros podemos venir a ver nuestra OLAP. Vamos a ver nuestras tablas de juegos género, que es el hecho. Vamos a seleccionarla y podemos ver que aquí están ya todos los registros. Y así como los podemos ver, como los podemos seleccionar, también podemos insertarlos, podemos insertar nuevos, podemos
hacer un update también a cualquier registro y también podemos eliminarlos. También podemos ver, ya vimos el hecho, vamos a ver la dimensión y aquí podemos ver que también correctamente se han insertado. Luego de ese también me interesa mostrar el de plataforma. En el de plataforma tenemos también, este es el que se hizo en el diagrama de KPI por parte de la API. En el de plataforma también podemos ver la misma forma en el caso de que son dos dimensiones, en este caso juegos y plataforma, y también tenemos los hechos, que es el lista plataforma juego. En este caso vamos a ver el hecho de lista plataforma juego y aquí podemos ver los orígenes y también podemos ver que está igual el mismo proceso. Por ejemplo, vamos a ver nuestra OLTP juegos. Vamos a ver que el modo de acceso va a ser lista plataforma. Y aquí vamos a ver también de que está por parte de la OLAP otra tabla de juegos plataforma. Al momento de ordenar nosotros, como son dos primary keys, necesitamos seleccionar las dos. Y luego de eso hacemos el merge join, que es igual. Y aquí en los registros lo único que cambiaría es que como son dos campos, vamos a hacer los dos registros, vamos a hacer las dos comparaciones de ambos campos. Entonces, y también se debería de funcionar correctamente. Vamos a probarlo. Podemos ver desde aquí que está ejecutándose todo correctamente. Y vemos que se ha ejecutado correctamente. Igual podemos verlo por la parte de plataforma. Vamos a darle seleccionar. Y podemos ver que también se han insertado correctamente. Ahora quiero mostrarles los siguientes. Por ejemplo, juegos lenguaje, que está también el mismo orden. Juegos lenguaje, tenemos dos dimensiones y tenemos el hecho de juegos lenguaje. En este caso, yo quiero mostrarles juegos lenguaje porque aquí nosotros el modo de acceso lo cambiamos, ya que como la tabla juegos tiene demasiados atributos y no nos daba los que nosotros necesitamos, entonces hacemos un select para seleccionar los campos que sí nos interesan, como por ejemplo ser ID juegos, ID lenguaje y ID empresa. Entonces hacemos un preview para ver si todo lo que nosotros queríamos está en orden y podemos ver de que sí, que está todo en orden. Al igual el procedimiento de ordenar y el procedimiento de la combinación es el mismo. Y en la división condicional, el registro modificado se hace con cada uno de los campos de nuestras tablas. En este caso son tres campos: el juego, lenguaje y el ID de empresa. Entonces, y luego el registro nuevo se va al destino y en el comando LDB hacemos la misma selección y para el update se hace el update para los campos, que nos interesan, como ser ID lenguaje, ID empresa, y lo buscamos mediante el juego. Igual se hacen los mismos parámetros y vamos a checar que esté funcionando correctamente. Creo que va a tardar un poco. Ok, ya está. Entonces vamos a checarlo también aquí, que es nuestro datamar de lenguajes. Entonces vamos a verlo.
y aquí está correctamente ejecutado. También tenemos la evaluación, que este es un poco más interesante todavía porque tenemos de 3 dimensiones, que es empresa, está también juego, está evaluación y está lista de evaluación, igual el mismo procedimiento. Y igual funciona, igual se insertaron los registros. Entonces, esos son los 4 ETLs que yo quería mostrarles. Ahora les voy a mostrar el procesado de los ETLs a través de nuestro job. Entonces, aquí en la carpeta de Integration Services, catálogo, tenemos el proyecto. Entonces, vamos a validarlo para checar que todo esté en orden. Vamos a darle que 72. Vamos a decirle que sí. Y aquí nos está cargando. Vamos a refrescarlo. Y aquí podemos ver que nos cargó el estatus, podemos ver que nos cargó exitosamente. Ahora, al igual el package, vamos a validarlo. Vamos a decir que sí al reporte. Vamos a refrescarlo. Y podemos ver de que también este es exitoso. Bueno, ahora, luego de haber hecho esto, nos vamos al job. Y aquí tenemos nuestro job y podemos ver su historial. Al momento de que nos carga, podemos ver todo el historial de nuestro datamap. Todas las actualizaciones que nosotros le hemos hecho hasta el momento. Eso ha sido toda mi participación. Los dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Luis José Hernández y a continuación voy a mostrar cómo generamos los cubos de nuestros KPIs y finalmente voy a mostrar nuestros cubos ya procesados. El ejemplo que voy a desarrollar va a ser con el cubo que tiene como hecho juegos y dimensiones clasificación, género y tiempo, y la medida es cantidad de juegos. Entonces, lo primero que me falta para generar ese cubo es la dimensión de tiempo. Entonces, para eso voy a crear un nuevo proyecto, un proyecto multidimensional, y lo llamaré dimensión tiempo nuevo. Una vez creado, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo origen de datos. Y aquí con el asistente voy a dar siguiente. Voy a utilizar mi base de datos que ya tengo registrada. Voy a hacer siguiente, que son mis credenciales de Windows. Hago siguiente. Que se llame bla, está bien. Y aquí le doy finalizar. Entonces aquí ya está creada mi origen de datos. Ahora lo que voy a hacer es crear mi dimensión. Hago mi nueva dimensión. Comienza el asistente, hago siguiente. Y quiero generar una tabla de tiempos en el origen de datos. Aquí hago siguiente. Nuestra base de datos, el primer día natural es de 1960. Y los periodos de tiempo que quiero van a ser año, semestre y meses. Con eso está bien para mí. Hago siguiente, que sea un calendario normal. Siguiente. El nombre que le voy a dar va a ser dimensión. Y me aparece el esquema. Y hago finalizar. Entonces, para que se cree mi tabla en mi OLAP, hago clic acá. Generar la vista de origen, comienza el asistente, hago siguiente. El nombre de la vista de origen de datos, dimensión tiempo nuevo, está bien. Y el origen de datos que va a ser en mi OLAP. Hago siguiente. Y acá en llenar tabla de tiempos, quiero que se llene, hago siguiente. Y acá me aparece la especificación de las nomenclaturas, no voy a cambiar nada aquí. Y voy siguiente y acá le doy finalizar. Y aquí tengo que esperar un momento para que se me cree en mi tabla. Aquí finalizó el proceso y me indica acá que ha finalizado correctamente. Entonces hago cerrar. Y con esto ya se me ha creado mi tabla en mi OLAP. Entonces voy a actualizar.
y busco dimensión tiempo y voy a cargar las primeras 1000 filas. Y aquí me aparece como año, semestre y mes, como lo había seleccionado. Ok, entonces aquí ya puedo cerrar. Y lo siguiente para ahora, para crear mi cubo, creo un nuevo proyecto multidimensional. Debo aceptar. Y lo primero que debo hacer es crear un nuevo origen de datos. Lo siguiente aquí al inicio del asistente, y acá voy a basarme en una conexión existente, que es la que ya tengo registrada. Ingreso mis credenciales de Windows. Lo siguiente, que se llama OLAP, está bien, voy a finalizar. Voy a crear mi lista de origen de datos. Siguiente, de mi origen va a ser OLAP. Lo siguiente. Y acá voy a los objetos que voy a incluir primero mi tabla de hechos, que es juegos género, y aquí voy a agregar las tablas relacionadas, me va a arrastrar las dimensiones de clasificación y género, y manualmente yo tengo que incluir también la tabla de dimensiones de tiempo, que es la que acabo de crear. Aquí le doy siguiente, me muestra este esquema, y le doy finalizar. Entonces aquí si hago doble clic, me va a generar la vista de origen de datos, sí, solo que tabla de dimensión tiempo está desconectada, entonces la voy a conectar con fecha de lanzamiento. Entonces aquí lo que tengo que hacer es conectar mi fecha de lanzamiento con mi clave primaria, que es fecha en mi tabla de dimensión tiempo. Y para revisarlo, puedo ver acá, mi columna de origen es fecha de lanzamiento y mi columna de destino es PK fecha. Lo voy a aceptar. Y acá, ahora sí voy a crear mi cubo. El nuevo cubo, hago siguiente, usar tablas existentes. Siguiente, aquí tengo que marcar cuál es la tabla de hechos. Hago siguiente, me muestra cuál es la medida. Únicamente tengo recuento de juegos. Hago siguiente, muestra el esquema de la tabla y este esquema final. Y el nombre del cubo que va a ser OLAP. Y lo voy a finalizar. Y aquí me va a mostrar ya el cubo de acuerdo a cómo lo hemos diseñado también en nuestro KPI. Entonces, lo que yo tendría que hacer ahora es procesarlo. Voy acá y lo voy a procesar. Me dice que debo generar la implementación del proyecto primero, le doy que sí. Se va a abrir una nueva ventana y lo tengo que ejecutar. Bueno, aquí va a correr este proceso. Es una esta ventana y tengo que dar a ejecutar. Y una vez finalizado, vamos a ver. Aquí, una vez ya finalizado, puedo cerrar y para revisarlo tengo que entrar en Análisis Server. Y le voy a actualizar para revisar. Y ese es el que he creado. Para tomar juego género nuevo 1. Ese es aquí. Ok. Y luego, Explorer the Archives, lo que tendría que hacer, porque actualmente como tengo mi cubo, solo lo tengo con los IDs de cada tabla. Sí, tengo de mis tablas de dimensiones, solo tengo el ID de clasificación y género. Entonces, tengo que ir en estructura y a cada uno de ellos tengo que editar
arrastrarlo. Aquí. Ok. Y procesarlo. Entonces, hago la implementación del proyecto, lo que sí. Lo voy a comenzar a procesar y y acá de nuevo lo voy a ejecutar y cerrar. Y eso lo tengo que hacer con cada uno de los atributos. Ahora, para ahorrarme un poquito el tiempo, voy a mostrarles cómo han quedado ya nuestros cubos en el proyecto que hemos presentado y cómo han quedado ya procesados. Entonces, este es el primer KPI, que es el que tiene por hecho de juegos y dimensiones, clasificación, género y tiempo. Y si revisamos el explorador de archivos, ya cuando han sido procesadas todas las dimensiones, pues ya podemos revisar la siguiente tabla. Sí, eso lo vamos a ver con mayor amplitud cuando revisemos los dashboards. El siguiente KPI, que este es el generado en la API, que es el de plataformas. Tenemos en el hecho de juegos por plataforma y dimensiones en plataforma y tiempo. Y en el explorador, también lo podemos revisar. También tenemos ya, cuando hemos procesado, nos genera esta tabla. El otro cubo es el de evaluación con dimensiones de empresa y evaluación. Entonces, en el explorador, acá lo vamos a revisar también. Acá hemos generado esta tabla y el último que tenemos es el de juegos y dimensiones de empresa y lenguaje. Y acá revisamos en el explorador. Ahora voy a mostrar cómo generamos los reportes de cada uno de nuestros KPIs con Analysis Server. Entonces voy a crear un proyecto de asistente, proyecto servidor. Lo voy a aceptar. Espera un momento y aquí va a iniciar el asistente para informes. Y lo siguiente. Entonces aquí voy a entrar en editor. Y voy a cambiar el origen de datos. Lo voy a cambiar a SQL Server Analysis Server. El servidor va a ser el local. Y voy a trabajar con el cubo de plataformas. Voy a probar la conexión. Voy a aceptar. Voy a aceptar. Lo siguiente. Ok. En las credenciales lo voy a marcar en autenticación de Windows. Lo voy a aceptar. Y ahora sí, siguiente. Voy a generar mi consulta, que es lo que quiero ver en el reporte. Entonces, yo quiero ver el reporte de juegos. Quiero ver el nombre de la plataforma. Y quiero verlo por años. Con eso está bien. Lo voy a aceptar. Aquí me ha hecho la consulta. Siguiente, lo quiero ver en forma de matriz. Lo siguiente. ¿Y cómo lo quiero ver? Entonces yo quiero ver el recuento como el detalle. El nombre, que sea según cada año que vayan las filas y el campo de cada columna que sea el nombre de cada plataforma. Lo siguiente, lo voy a llamar reporte. Finalizar. Espera un momento. Ok, y ahora puedo dar en vista previa para revisar cómo ha quedado mi reporte. Ok, y aquí me indica de cada plataforma cuántos juegos se han desarrollado en cada año. Entonces, para exportar, publicarlo, lo que voy a hacer es, voy a compilarlo primero. Ya está. Y las propiedades lo voy a cambiar a SQL Server 2014. Y aquí lo voy a implementar. Y a continuación me va a generar un enlace para que yo pueda revisarlo en mi navegador también.
Ok, entonces me he creado este enlace, lo voy a abrir. Ok, y en mi navegador pego el enlace. Mira sus credenciales. Y vamos a ver qué se ha creado. Proyecto informe 2 y está en plataforma. Proyecto informe 2. Soporte de juegos por plataforma, que es el que acabo de crear. Ok, y aquí me lo genera. Y para finalizar, voy a mostrarles los dashboards que hemos elaborado. Los hemos trabajado en la herramienta que se llama Power BI, que la descargamos de Microsoft Store. Y elaboramos uno para cada consulta de los 4 KPI que hemos estado trabajando. Entonces voy a presentar dos. El primero, que es el de el KPI de juegos por género, donde en el dashboard lo que queremos mostrar y analizar son los datos de la cantidad de juegos que se han elaborado por cada género. Esto para saber pues qué género es en el que más se desarrollan videojuegos. Tenemos una muestra de 148,000 datos. Y este otro gráfico de aquí es la cantidad de juegos en los periodos del 2016 al 2021, de acuerdo al género que más se desarrolla. Y nuestro siguiente dashboard es para el KPI de juegos por plataforma, en el que en este gráfico, por ejemplo, que queremos analizar es la cantidad de juegos que se desarrollan para cada una de las plataformas, esto en forma global, y en este otro gráfico sería en los últimos 5 años, pues cuáles son las plataformas en las que más videojuegos se han estado desarrollando. Y eso sería todo en nuestra presentación de nuestro proyecto, y muchas gracias por su atención.